Hola a todos, en este día vamos a hablar sobre la electricidad. Mucha gente se pregunta, ¿quién inventó la electricidad? La electricidad es una forma de energía que se produce en la naturaleza, por lo que no fue inventada. La humanidad tenía que conocer la primera carga eléctrica para descubrir verdaderamente la electricidad. La electricidad, como otros fenómenos, se descubrió y poco a poco se fueron ampliando y mejorando los conocimientos sobre ella para el uso práctico del ser humano. Vamos a ver un poco de la historia de la electricidad. La primera mención de los fenómenos eléctricos se encuentra en los textos egipcios antiguos, alrededor del año 2750 a.C., hace unos 4750 años. Estos textos hablan de peces eléctricos que se conocen como atronadores del Nilo y defensores de otros peces. Así que el primer descubrimiento de la electricidad en la historia registrada del hombre fue en forma de bioelectricidad. La mención a estos peces eléctricos se ha encontrado también en griego, romano y crónicas árabes. De hecho, en algunos casos incluso hay una mención a las descargas eléctricas de estos peces para utilizarla como una cura para los dolores de cabeza y la gota. En el año 600 a.C., los antiguos griegos descubrieron que el roce de la lana, la piel y otros objetos ligeros, como las plumas con el ámbar, la resina de árbol, causaban una atracción entre los objetos. Y por lo tanto, lo que los griegos descubrieron en realidad era corriente estática, como aquí vemos en la imagen la niña y los dos globos. Aquella época, un filósofo griego llamado Tales de Mileto fue el que hizo este primer experimento e investigó el efecto de la electricidad estática, y el ámbar erróneamente lo clasificó como un efecto magnético, resultante de la fricción. El griego Tales no sabía que el descubrimiento era realmente electricidad. Tuvieron que pasar muchos años y siglos para que se conociera la electricidad. Los investigadores y arqueólogos en la década de 1930 descubrieron macetas con láminas de cobre en su interior, que consideran que podrían haber sido baterías antiguas destinadas a producir luz en antiguos sitios romanos. Dispositivos similares fueron encontrados en excavaciones arqueológicas cerca de Bagdad, lo que significa que los antiguos persas también podrían haber utilizado una forma parecida a las baterías eléctricas. En el siglo XVII se hicieron muchos descubrimientos relacionados con la electricidad, tales como la invención de un generador electrostático, la diferenciación entre las corrientes positiva y negativa, y la clasificación de los materiales como conductores o aislantes. En el año 1600, el médico inglés William Gilbert utiliza la palabra latina electricus para describir la fuerza que ejercen ciertas sustancias cuando se frotan unas con otras. Estudió tanto los fenómenos de la electricidad y el magnetismo, que él fue quien distinguió entre el efecto eléctrico del ámbar y el efecto magnético del imán. Le puso el nombre de electricus porque se derivaba de la antigua palabra griega para denominar el ámbar, que era electrón. Pocos años después, otro científico inglés, Thomas Brown, escribió varios libros, y él usó la palabra electricidad para describir sus investigaciones sobre la base de obra de Gilbert. En 1752, Benjamin Franklin llevó a cabo su experimento con una cometa y una llave y una tormenta. Esto simplemente demostró que el rayo y las pequeñas chispas eléctricas eran la misma cosa. En 1791, Luigi Galvani demostró que los nervios conducen señales a los músculos en forma de corrientes eléctricas, lo que daría lugar a la ciencia de la bioelectricidad. El físico italiano Alessandro Volta descubrió que en determinadas reacciones químicas podrían producir electricidad, y en 1800 se construyó la primera pila voltaica, una batería eléctrica
que producía una corriente eléctrica constante y por lo que fue la primera persona en crear un flujo constante de carga eléctrica o electrones en movimiento. Alessandro Volta también creó la primera transmisión de electricidad, uniendo conectores cargados positivamente y negativamente y condujo una carga eléctrica o el voltaje a través de ellos. Ya fue en 1831 cuando se convirtió viable el uso de la electricidad por el hombre, cuando Michael Faraday creó el primer dínamo eléctrico o generador eléctrico, que resolvió el problema de la generación de corriente eléctrica de forma continua y práctica. El invento del dínamo por Faraday abrió la puerta al estadounidense Thomas Edison, quien inventó la bombilla incandescente de filamento en 1878. Anteriormente, las bombillas o lámparas eléctricas habían sido inventadas por otros, pero la bombilla incandescente de filamento fue la primera bombilla que podía iluminar durante horas. Edison utilizó su sistema de corriente continua para proporcionar energía para iluminar las primeras farolas eléctricas de Nueva York en septiembre de 1882. Más tarde, en la década de 1800, principios de 1900, Nikola Tesla se convirtió en un colaborador importante para el nacimiento de la electricidad comercial por ser considerado el padre de la corriente alterna. Trabajó con Edison y más tarde tuvo muchos desarrollos revolucionarios en el electromagnetismo. Además, tenía las patentes que compiten con Marconi por la invención de la radio. Es muy conocido por sus trabajos de corriente alterna, motores de corriente alterna y sistemas de distribución polifásica. El inventor y empresario George Washington House compró y desarrolló el motor patentado de Tesla para la generación de corriente alterna, pensando que en el futuro de la electricidad pasaría por este tipo de corriente, y así fue. Hoy en día, toda la electricidad generada para nuestras casas y viviendas es corriente alterna. Este es un ejemplo de la línea de tiempo de la historia de la electricidad, donde están los representantes más importantes y los descubrimientos que ellos han hecho. Pero, ¿qué es la electricidad? Es un conjunto de fenómenos físicos que se producen cuando existe un movimiento de los electrones de los átomos que forman cualquier tipo de materia. Los fenómenos físicos que producen pueden ser luz en un bombillo, calor en un radiador eléctrico, movimiento en los motores, etc. El movimiento de electrones es lo que se conoce como corriente eléctrica, por lo que podemos decir que la electricidad son fenómenos que se producen por el paso de la corriente eléctrica. Los electrones son partículas de los átomos por los que está formado un material. La corriente eléctrica es un movimiento de electrones. Este movimiento de los electrones puede ser causado de forma natural, como es el caso de un rayo, o puede ser causado por el hombre de forma artificial. Un ejemplo es un dínamo, como la bicicleta que produce corriente eléctrica. Si conseguimos mover electrones de un material, hemos conseguido generar electricidad. Estos electrones podemos moverlos o transportarlos a través de un conductor o cable y hacerlos pasar por un receptor, por ejemplo, un motor, un bombillo, etc., para que produzca algún efecto, como un giro, como luz o calor. Los átomos, electrones y la electricidad. La materia o cualquier material está formado por partículas muy pequeñas que no se ven a simple vista y se llaman átomos. El átomo está formado por un núcleo en cuyo interior se encuentran otras partículas aún más pequeñitas llamadas protones y neutrones. Los protones tienen carga eléctrica positiva y los neutrones solo tienen masa, pero no tienen carga eléctrica. Pero lo que realmente nos importa para la electricidad son los electrones. Son partículas con carga eléctrica negativa
que están girando alrededor del núcleo del átomo. Recuerda, tenemos que moverlos. El átomo está en estado neutro y tiene el mismo número de protones y de electrones como los dos. Tienen una carga positiva y el otro negativa. El cómputo global de su carga es cero, es decir, el átomo no tiene carga eléctrica en estado natural. Recuerda, un electrón tiene carga eléctrica negativa y un protón tiene carga eléctrica positiva, pero los electrones podemos arrancarlos del átomo al que pertenecen y moverlos a otro átomo que esté a su lado. Es decir, podemos mover electrones o lo que se le denomina como generar electricidad. Por ejemplo, si hacemos pasar electricidad por un filamento, hilo enroscado, por un material llamado tungsteno, resulta que se genera luz, ¿no? Pero los efectos de la electricidad o fenómenos físicos que se producen son muchos más. Los elementos que producen efectos al ser atravesados por una corriente eléctrica se llaman receptores. Vamos a ver algunos tipos de receptores. Hay receptores luminosos, que son los que producen luz, por ejemplo, una lámpara. Hay receptores magnéticos que producen electromagnetismo, por ejemplo, la atracción de dos partes metálicas para producir un sonido o movimiento. Este es el ejemplo de un electroimán o los altavoces. Receptores térmicos son los que producen calor, por ejemplo, un radiador. Receptores giratorios son los que producen un giro, por ejemplo, un motor. Receptores sonoros producen sonido, por ejemplo, un timbre. Algunos son una mezcla, por ejemplo, el timbre es magnético y sonoro. Un motor será magnético y giratorio. Vamos a ver formas de producir electricidad. Por la acción magnética. Es de esta forma como se produce la energía en las grandes centrales eléctricas, mediante los alternadores o en otros casos con los dínamos en forma de corriente continua. Cuando se mueve un conductor eléctrico, un hilo metálico, dentro de un campo magnético imán o electroimán, aparece una tensión entre los extremos de dicho conductor. Los generadores de las turbinas, energía eólica, de las centrales eléctricas de carbón, nucleares, hidráulicas, etc. Todos son generadores que generan corriente eléctrica gracias a la acción magnética que se produce en su interior al hacerlos girar. También hay por acción de la luz solar. Mediante las células fotovoltaicas de los paneles solares es posible transformar directamente la energía luminosa en energía eléctrica. También hay por reacción química. Las pilas y acumuladores son generadores que aprovechan la energía que se desarrolla en determinadas reacciones químicas y producen electricidad. Estas tres son las más utilizadas. También hay otras que producen cantidades más pequeñas de energía eléctrica. Por frotamiento, la electricidad estática, por presión, existen ciertos materiales como los cristales de cuarzo, que cuando son golpeados o presionados entre sus caras aparece una tensión eléctrica entre ellas. Por calor, algunos cuerpos poseen propiedades termoeléctricas y con ellos se pueden construir pares termoeléctricos. Estos constan de dos metales distintos unidos que al ser calentados manifiestan una diferencia de potencial en sus extremos. Suele ser muy pequeña la producción de electricidad. Un ejemplo son los termómetros, que miden la temperatura de los hornos. Agradezco su atención. Cualquier duda, estoy ahí disponible. Nos vemos. Adiós.